En nuestro caso tenemos 4. M sub 1 más M sub 2 más M sub 3 y más M sub 4. Todos son datos. 5, 30, 20 y 15. Sumo, me da 70 kilos. Esa es la masa total que lo hemos llamado M. ¿Qué me dice? Que determina el centro de masa. Voy a aplicar X sub C, Y sub C. Esto es en la parte teórica. X sub C, en mi caso, en otro caso sería sumatoria desde I igual a 1 hasta N de M sub I por X sub I. Sobre la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de M sub I. Lo que está arriba es el numerador. ¿A qué es igual? M sub 1 por X sub 1. Más M sub 2 por X sub 2. Más M sub 3 por X sub 3. Más M sub 4 por X sub 4. En el denominador tenemos esta sumatoria, que hemos llamado la sumatoria como M. Colocamos M. Si analizamos todo, ya son datos. Entonces, primero aquí va a ser 5 por 0, más 30 por 15, más 20 por 30, más 15 por menos 15. No olvidemos que aquí este es menos, por eso que aparece aquí menos 15. Hemos sacado la masa total como 70, colocamos 70. Hagamos el cálculo, me da 11.8, 11,8. Vamos a definir cuánto vale Y sub C. Sumatoria. Desde I igual a 1 hasta N de M sub I por Y sub I. Esto está en el numerador. Y aquí abajito está el denominador, sumatoria, desde I igual a 1 hasta N de M sub I. Lo que está en el numerador aquí va a ser M sub 1 por Y sub 1 más M sub 2 por Y sub 2 más M sub 3 por Y sub 3 más M sub 4 por Y sub 4. Toda esta sumatoria que está en el denominador hemos llamado M, ese acá. ¿Ya? Todos son datos. Aquí vamos a tener 5 por 0 más 30 por 20 más 20 por 0 más 15 por 10. La masa total sabemos que es 70. Haciendo el cálculo correspondiente da 10,7. Por lo tanto, mi centro de masa está dado por 11,8. Punto y coma. 10,7. Como en el problema me dice que determine, lo ubico en la figura, en la gráfica, ¿ya? Dice 11,8. Entonces aquí más o menos está 11,8. Y acá dice 17, entonces subo para un poquito arriba de 10, 10,7 y marco acá el punto. Este es mi centro de masa, ¿ya? En mi caso sería 11,8, 10,7. ¿Ya? Aquí me dice que determina. ¿Qué quiere decir? Que yo, una vez que he calculado mi centro de masa, lo determino gráficamente, como lo vemos aquí. Con eso resuelvo el problema del ejercicio número 1. Vamos al ejercicio o ejemplo número 2. Dice, en base al ejercicio número 1, o sea, al ejercicio anterior, determina el centro de masa de las partículas. Supóngase que los puntos con eje X y fuesen positivos, ahora son negativos. O sea, todo lo que eran positivos lo pone menos. Los puntos con ejes X y son negativos, ahora son positivos. Había uno nomás, ¿no? Ese uno que era menos 15 lo pone más 15 o simplemente 15, ¿ya? Y resolver el problema. Va a ser todo lo contrario. El ejemplo 2, ejercicio 2, con respecto al ejercicio número 1. Vamos al ejercicio número 3. Se une un cuerpo de peso W1 igual a 200 kilogramos fuerza, anillo por decir 200 newton, lo mismo. A otro con peso W2, como ve usted en el esquema. Hay W1 y hay W2, pero como pregunta. Mediante una cuerda flexible con una polea sin fricción. Aquí tengo la polea. Toda la polea, el objetivo es minimizar la fuerza de fricción. Aquí aclara el enunciado, sin fricción. Quiere decir que no hay fuerza de rozamiento, no hay resistencia. El conjunto está en equilibrio sobre un par de superficies sin rozamiento. Se supone que acá, esta
superficie acá, este plano inclinado, y el otro plano inclinado no presenta fuerza de rozamiento, con ángulos de 30 y 60 grados respectivamente. Calcule W sub 2. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Una vez que tengo el enunciado, trabajar con el esquema, con mi DCL, diagrama de cuerpo libre. Aproximadamente colocamos 30, ya en este plano inclinado 60 grados. Y asumo, o sea, supongo la dirección del movimiento de los planos inclinados, ¿ya? Vamos a asumir de izquierda a derecha. Si ustedes ven acá, hay en el cuerpo número 1 una decomposición en su componente rectangular. Lo mismo en el segundo cuerpo, hay otra decomposición en sus componentes rectangulares. Y acá está conectado a la polea mediante una tensión, lado izquierdo, y también al lado derecho. Como le he dicho, la polea no tiene fuerza de fricción. En este caso, la tensión son las mismas. T sub 1 igual a T sub 2. Por lo tanto, puedo poner T y P. En nuestro estudio, a decomponer en sus componentes rectangulares, primero apunto el peso del primer cuerpo hacia el centro de la Tierra. Y decomponemos, porque está en un plano inclinado. Voy a tener peso del primer cuerpo en el eje X y peso del primer cuerpo en el eje Y. ¿Ya? Entonces, acá, como está en un plano inclinado, esto es su contrario, la normal, N sub 1. Aunque la normal ahorita no necesitamos porque no tiene fuerza de fricción. Los próximos problemas sí. En el segundo cuerpo, ya apunto hacia el centro de la Tierra, tengo el peso del segundo cuerpo, lo decomponemos en sus componentes rectangulares, vamos a tener ya acá peso del segundo cuerpo en el eje X y el peso del segundo cuerpo en el eje Y. Y acá, su contrario, ya como está en un plano inclinado, esta es mi fuerza normal, N sub 2. No lo necesitamos para el cálculo, pero siempre es recomendable que lo coloquemos porque cuando interviene la fuerza de fricción sí lo vamos a necesitar. Bueno, entonces ese es más o menos todo mi DCL, ¿ya? Acá tengo 30 grados y acá tengo 60. Entonces siempre ubicamos 30 aquí, ¿ya? En la decomposición de sus componentes rectangulares para el primer cuerpo y aquí también para el segundo cuerpo, ¿ya? Para que no haya confusión, bien, traten lo posible acercarse entre aquí 30 y 60. Una forma de ubicar rápidamente el ángulo correspondiente cuando quiero hacer la decomposición respectivamente. Continuación, vamos a ver el análisis para el cuerpo número 1 y para el cuerpo número 2. Acá voy a tener aplicando, si quiere llamar, primera ley de Newton o la primera condición de equilibrio. ¿Qué dice aquí? Sumatoria de fuerza en el eje X igual a 0. Vamos al primer cuerpo. ¿Qué tenemos? Tenemos la tensión. Estamos asumiendo en el plano inclinado, esta es la dirección de movimiento. Por lo tanto, esta tensión es positiva. El peso del primer cuerpo en el eje X, sentido contrario, entonces va a ser menos. Igualado todo a 0. Primera condición de equilibrio. Si yo despejo T, voy a tener T igual a W sub 1 en el eje X. Llamo ecuación número 1. Hago otro estudio, pero para segundo cuerpo. Sumatoria de fuerza en el eje X igual a 0. Primera condición de equilibrio. Fíjese, en este lado, como la dirección de movimiento apunta de izquierda a derecha, entonces esta tensión que estoy marcando acá va a ser negativo, más el peso del segundo cuerpo en el eje X. Van en este sentido, entonces es positivo, igualado a 0 por cumplir la primera condición de equilibrio. Si yo despejo T, T va a ser igual al peso del segundo cuerpo en el eje X. Llamo ecuación número 2. Si igualo 1 y 2, voy a tener esta expresión matemática.
peso del primer cuerpo en el eje X igual al peso del segundo cuerpo en el eje X. ¿Ya? ¿Cuánto vale en realidad el peso del primer cuerpo en el eje X? Si usted analiza aquí, es esto de aquí, ¿ya? Este es lo mismo que está cementado por todo aquí. Sale un cateto opuesto. Si el cateto opuesto, ¿qué coloco? Peso del primer cuerpo por el seno de 30. Tome muy en cuenta eso. ¿Ya? El otro peso del segundo cuerpo en el eje X lo tenemos justamente del segundo cuerpo en el eje X. ¿Ya? Entonces, este es el de acá. Sale un cateto opuesto. Entonces, si es opuesto, directo, no duden en colocar seno. Peso del segundo cuerpo por seno, en otro caso de 60 grados respectivamente. Hemos igualado las dos expresiones. Sé que me pide el peso del segundo cuerpo, entonces despejo, el peso del segundo cuerpo va a ser peso del primero por el seno de 30, este que está el seno de 60 está multiplicando, va a pasar a dividir, seno de 60 grados. Reemplazo, porque es dato, el W sub 1, 200 kilogramos fuerza, o 200 newton, lo mismo, por el seno de 30 sobre el seno de 60. Haciendo el cálculo correspondiente, me da 115,47 kilogramos fuerza. ¿Qué es estos kilogramos fuerza? Yo puedo decir 115,47 newton, o también 115, ¿ya? .47 kilos por metro sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Entonces son equivalentes todos. El problema número 4, ejercicio número 4, dice efectuar en base al ejercicio número 3, determine el peso del segundo cuerpo, suponiendo que 60 grados estuviese en el lado izquierdo, o sea, cambiando. Esto está a 60. Y 30 en el lado derecho, al revés. ¿Va a cambiar? Por supuesto, cambia la resolución, ¿ya? W sub 2 va a ser muy diferente a estos valores que figuran acá, 115,47. Más manera de practicar, de entrenar, ¿ya? Con respecto justamente al estudio, ¿ya? De cálculo correspondiente, ¿ya? Cambiarlo y empezar a trabajar con respecto al problema número 4. Similar al número 3, pero la resolución va a ser diferente. A cambiar los ángulos. Ya, si aquí vamos 60, aquí vamos 30, el peso del segundo cuerpo va a ser diferente. Vamos con el ejercicio número 5. Ejercicio 5, ahora sí, va a intervenir N, la fuerza normal, o simplemente le decimos normal. El problema dice lo siguiente. Dos cuerpos están unidos mediante una cuerda que pasa sobre una polea sin fricción. Siempre la polea es para minimizar la fuerza de fricción, no se olvide eso. Uno de los cuerpos está soportado por un plano inclinado de 37 grados. Ahí lo tenemos, ¿ya? Aproximadamente 37 grados. Los coeficientes de fricción, dice los, ¿ya? Porque habla de uno estático que lo conoce como muso S y el otro cinemático como muso C. Habla de dos coeficientes de fricción. En el momento que le plantea coeficiente de fricción, quiere decir que hay fuerzas de rozamiento. Aquí dice, entre el plano y el primer cuerpo son de 0,5. 0,5 es para muso S, 0,4 es para muso C. Supóngase que M sub 1, o sea, la primera masa igual a 150 kilos. No confunda la masa con el peso. Por eso aquí solamente dice kilo, no dice kilogramos fuerza. Inciso A. Calcule el peso W sub 2. Fíjese, el segundo cuerpo se cuelga ahí. Tomen muy en cuenta, aquí es netamente eje Y. Que impide que el peso W sub 1 se deslice plano abajo. A impedir que deslice, vamos a hablar de un coeficiente estático, porque impide, ya se deslice plano abajo. El inciso B dice,
calcula el peso W sub 2 para que el peso W sub 1 deslice plano arriba abajo. Este quebrado le da la alternativa. Puede ser arriba, puede ser abajo, con velocidad constante. Si va a mover, entonces vamos a tener un coeficiente mu sub c, coeficiente cinemático, ¿ya? Entonces, esta parte está en un plano inclinado, por lo tanto, hay que decomponer en sus componentes rectangulares. Fíjense, el peso de mi cuerpo, aquí lo tenemos. Al decomponer voy a tener peso de mi cuerpo en el eje X y peso de mi cuerpo en el eje Y. Como está en un plano inclinado, aquí, a largo de esto, tengo la normal, la fuerza normal, ¿ya? Su 1. Pero como el segundo cuerpo no está en un plano inclinado suficiente, puedo poner N y queda sobreentendido. Aquí, en celeste está. Asumir, o sea, supón que la dirección del movimiento para el plano inclinado de 37, de izquierda a derecha, y no es para el eje Y. Vamos a hacer los análisis correspondientes. Tengo el cuerpo número 1, aquí lo tenemos. Dice, sumatoria de fuerza en el eje X igual a 0. Primera condición de equilibrio. O sea, en este caso, la primera ley de Newton. ¿Qué tengo? Tensión. Tengo F de R menos el peso del primer cuerpo en el eje X, sentido contrario, igualado a 0. Ahora, ¿por qué F de R aquí sale positivo? Pero al final termina negativo, fíjese, en el juego matemático, ¿ya? Porque aquí el peso del primer cuerpo en el eje X, la tendencia es caer, su tendencia. Por lo tanto, la fuerza de presión tiene que ser sentido contrario. Tomen muy en cuenta eso, ¿ya? Entonces aquí tengo T más F de R menos el peso del primer cuerpo en el eje equivalente a 0. A despejar la tensión, voy a tener el peso del primer cuerpo en el eje X. Ya pasa al otro lado positivo. Peso del primer cuerpo en el eje X. Este que es positivo a pasar al otro lado pasa negativo, menos F de R. Entonces, la tensión, en definitiva, ¿cómo va a quedar? Peso del primer cuerpo en el eje X. Esto de acá. Lo mismo que este que está cementado que estoy marcando con el mouse, sale un cateto opuesto. Si el cateto opuesto, coloco directo aquí, seno. ¿De cuánto? 37 grados respectivamente. F de R, aquí igual, menos F de R, o sea, menos la definición matemática, mu por la normal. A eso lo llamo ecuación número 1. Vamos a hacer otro estudio similar en el cuerpo número 1, pero en el eje Y. O sea, sumatoria de F en el eje Y igual a 0. ¿Qué voy a tener? De entrada voy a tener, ¿ya? La normal, pongo N, menos el peso del primer cuerpo en el eje Y. ¿Por qué este negativo? Porque apunta hacia abajo, este apunta hacia arriba. Entonces, igualado a 0. Primera condición de equilibrio. ¿Ya? Igualando voy a tener N igual al peso del primer cuerpo en el eje Y. ¿Y cuánto vale eso? N va a ser igual al peso del primer cuerpo, fíjese, en el eje Y hay un cateto adyacente. Si el cateto es adyacente, directo, no hay que dudar, coloco coseno, en este caso de 37 grados. En definitiva tengo N igual peso del primer cuerpo por coseno de 37. A eso llamamos ecuación número 2. Si yo reemplazo la segunda ecuación, esta que está acá, en la primera, en la anterior, en la 1, entonces voy a tener lo siguiente. Tensión va a ser igual peso del primer cuerpo por seno de 37 menos mu. Mu, ahí está. Coeficiente de rozamiento. Y N, ¿cuánto vale? Peso del primer cuerpo por el coseno de 37. Puedo factorizar W es 1, o sea, el peso del primer cuerpo. A factorizar, aplico aquí corchete, seno de 37 menos mu por coseno de 37. ¿Qué es el peso del primer cuerpo? Por definición sabemos que es M sub 1 por G. G es la aceleración de la gravedad, ¿vale? 9,8 metros sobre segundo al cuadrado.
Y aquí queda corchete, copiado como tal, seno de 37 menos mu por coseno de 37. Bueno, hasta aquí tenemos la tensión respectiva. Vamos a hacer el análisis para el cuerpo número 2, este cuerpo que está solo colgado. O sea, todo su estudio gira en torno al eje Y. Por lo tanto, voy a aplicar una sumatoria de fuerza en el eje Y igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Primera condición de equilibrio. Alguna autora dice, es la primera ley de Newton. La historia es la misma. Entonces, fíjese, la tensión apunta hacia arriba, coloco T, menos el peso del segundo cuerpo, W sub 2, apunta hacia abajo, entonces menos W sub 2, igualado siempre, en este caso, a 0, por cumplir la primera condición de equilibrio. Si yo despejo esto, puede tener peso del segundo cuerpo igual a T. ¿Cuánto vale T? Aquí lo tenemos todo. Voy copiando M sub 1 por G. Corchete, seno del 37 menos mu por coseno del 37 y cierro el corchete respectivo. ¿Qué me pide el A? Peso del segundo cuerpo, ¿qué impide? O sea que no hay movimiento. En cambio el B sí hay movimiento, con una determinada velocidad que le llaman velocidad constante. Entonces, si yo reemplazo esto, en el inciso A va a ser W sub 2 igual a M sub 1 por G, ¿ya? Corchete, seno de 37 menos, en mi caso, como el inciso A habla de mu sub S, entonces coloco mu sub S por coseno de 37. Este programa de reemplazo, todos son datos, me va a dar, y calculando 298 kilogramos fuerza. Aquí igual esto, 298 newton. El inciso B, algo similar, coloco aquí M sub 1 por G entre corchete, seno de 37 menos mu sub C, como dice en el inciso B. Pues coseno de 37 y cierro. Reemplazo los valores, cálculo, me sale 415 kilogramos fuerza, o sea, 415 newton. Me dice aquí, calcula el peso W sub 2 para que el peso W sub 1 deslice plano arriba o en su defecto abajo con velocidad constante. Tengo que trabajar con mu sub C. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el peso W sub 2? Salió mayor en el B y el inciso A. Aquí aclara. Como el inciso B es mayor que el inciso A, dice 415 con 298. 415 es mucho mayor que el 298. Entonces, ¿cómo se soluciona? ¿Cómo se aclara eso? W sub 1, o sea, el peso del primer cuerpo se desliza plano arriba, o sea, este se tiende aquí a subir, por lo tanto, este tiende a bajar porque el B es mucho mayor, fíjese, 415, que el inciso A es mucho menor, por eso se desliza plano arriba aquí, ya en el 1 se desliza, por lo tanto, el segundo cuerpo tiende a bajar. Esa es la aclaración con respecto a por qué le dice arriba o abajo. ¿Te quebra de aquí? Arriba o abajo. En definitivo, el peso del primer cuerpo se desliza plano arriba. ¿Por qué plano arriba? Justamente por esto de acá. Sube. ¿Por qué? Porque el segundo peso, aquí el segundo cuerpo es mucho más pesado. Entonces viene y lo tiende siempre a bajar. Este tiende a subir. El ejemplo número 6, el ejercicio número 6, dice, en base a ejercicio 5, determine el peso W sub 2, suponiendo que en vez de 37 tuviese 47, ha variado los grados. De 37 pasó a 40. Varía la resolución del orden, por supuesto que va a cambiar. Basta que cambie un grado, empieza a variar la resolución. Ahora ha variado 10 grados, con mayor razón, los dos incisos van a cambiar. Manera de practicar, a manera de practicar, repito, vayan ustedes a realizar el ejercicio número 6. Vamos con el ejercicio o ejemplo número 7. Fíjense, todo el esquema que vemos acá, ya en función de ese esquema, el enunciado tiene mucho dato, mucha información. Textual dice un puente de 100 metros. O sea, esto
del puente tiene 100 metros de largo y 10.000 kilogramos de fuerza, o sea, 10.000 newton, lo mismo, de peso, se mantiene en posición horizontal mediante dos columnas situadas en su extremo. Aquí hay una columna A y aquí hay una columna B. ¿Y dónde coloco el peso del puente? Justo bien en el medio, ¿ya? Y si tengo 100 metros de largo, en medio va a ser 50. Ahí lo colocamos. El peso del puente le hemos llamado W, ¿ya? Igual a 10.000 kilogramos fuerza, o sea, 10.000 newton. ¿Qué más dice? Calcule las dos reacciones. ¿A qué se refiere reacciones? Se refiere a la fuerza normal. Según la definición de fuerza normal, se trata de reacción. Entonces, tengo esta reacción A y esta reacción B acá. ¿Por qué la flecha apunta hacia arriba? Las dos reacciones. Siempre sentido contrario al peso. El peso apunta hacia el centro de la Tierra, fíjese, mientras que la reacción, la fuerza normal, sentido contrario, apunta hacia arriba. ¿Ya? Tomen muy en cuenta. Cuando calcule las dos reacciones en la columna, cuando hay 3 autos sobre el puente, se imagina que es un puente anchito, ¿no? A 30, 60 y 80 metros. Entonces, hay suficiente espacio, uno aquí a 30 del punto A y el otro a 60 y el otro a 80 metros del punto A. Cuyo peso son 1.500, 1.000 y 1.200 kilogramos fuerza. Quiere decir que el coche que está aquí pesa 1.500, ¿ya? El coche de acá es más liviano, 1.000, y el otro, entre medio de los dos, 1.200 kilogramos fuerza. Ahí está la representación, ya, del primer coche, ya, de 1.500 a 30 metros del extremo A. El segundo coche ya tiene 1.000 kilogramos de fuerza a 60 metros del extremo A. Y el tercer coche, 1.200 kilogramos de fuerza a 80 metros del extremo A. Y como les he indicado acá, el peso del puente, que tiene 10.000 kilogramos de fuerza, ¿cómo lo ubicamos? Porque son 100 metros, siempre trate de ubicarla bien en el centro, en la mitad. Si tengo 100, la mitad va a ser 50. Por eso aquí se le ha colocado 50 metros. En cambio, R sub A y R sub E son las fuerzas normales, las dos reacciones. Siempre apunta a sentido contrario, en este caso al peso. ¿Ya? Entonces, una vez que tengo este puente, puesto todas las informaciones correspondientes, empezamos a calcular las dos reacciones correspondientes. Si usted ve aquí, sumatoria de momento en el punto A igual a 0. Esta es la segunda condición de equilibrio. Esta acá, como solo vamos a operar en el eje Y, entonces sumatoria de fuerza en el eje Y igual a 0. ¿Ya? Bueno, en nuestro estudio empezamos con la segunda condición y termina la primera. ¿Ya? Puede empezar con la primera y segunda. Vamos con la segunda. Toda la sumatoria de momento aquí va a ser R sub A por 0, porque acá no hay todavía los metros, ¿no? Es 0 directamente. Menos, ¿por qué menos? Porque apunta hacia el centro de la Tierra. Peso del primer cuerpo por 30. Menos, porque el otro menos también apunta hacia el centro de la Tierra, el peso del puente por 50 metros. Menos, aquí, el segundo coche, peso del segundo coche que está aquí por los 60 metros del inicio del puente. Bueno, aquí menos el peso del tercero coche, el peso del tercer coche por 80 metros que tenemos acá, desde el A hasta esta instancia correspondiente de del 80 metros. Y más aquí, R sube, ¿ya? Por los 100. Desde aquí, 0 hasta acá, hay 100 metros. Igualado a 0, cumpliendo con la segunda condición de equilibrio. R sub A por 0, esto es 0. R sub B, ya, que está aquí, de espejo, ya. El 100 que estamos utilizando va a pasar a dividir.
Y al despachar al otro lado de la ecuación, este menos se vuelve más. El peso del primer cuerpo por 30. Este menos, al despachar al otro lado, se vuelve más. Peso del por 50. Este que está menos, se vuelve más. Al despachar al otro lado, vamos a tener aquí peso del segundo cuerpo por 60. Y este acá que está con menos peso de ese cuerpo 80. Al despachar al otro lado de la ecuación, se vuelve más el peso de ese cuerpo por 80. Bueno, todos son datos, los reemplazo y calculo. Y me da 7010 kilogramos fuerza. Aquí también puedo colocar 7010 newton. Vamos a resolver en este caso R sub A. Podemos calcular R sub B. Entonces, aplicando la sumatoria de fuerza en el eje Y igual a 0. Primera condición de equilibrio. ¿Qué tenemos? R sub A apunta hacia arriba, positivo. Menos el peso del primer cuerpo apunta hacia abajo, negativo. Menos el W también apunta hacia abajo, negativo. Menos W sub 2 hacia abajo, negativo. Menos W sub 3 apunta hacia abajo, negativo. Fíjese, R sub B apunta hacia arriba, positivo. Igualado a 0, ¿por qué? Por la primera condición de equilibrio. Si yo despejo, R sub A va a ser igual al peso del primer cuerpo más el peso del puente más peso del segundo cuerpo, entre que el segundo sería del segundo coche, ¿no? Más el peso del tercer coche, menos R sub B. Si este es positivo, a despachar al otro lado va a ser negativo. Todos son datos, los reemplazo, calculo y me da 6.690 kilogramos fuerza, o sea, 6.690 newton. Esa es la resolución de las dos reacciones, en otras palabras, las dos fuerzas normales. R sub B vale 7.010 y R sub A 6.690 kilogramos fuerza. Si usted analiza el ejercicio número 8, dice textual, en base al ejercicio número 7, determine las dos reacciones en las columnas. Cuando hay tres móviles sobre el puente a 90 metros de uno de sus extremos. Bueno, todo puente ancho puede entrar tranquilamente tres móviles. Entonces, vamos a asumir eso, ¿ya? Y pide que calcule las dos fuerzas normales, o sea, las dos reacciones en la columna respectivamente, ¿ya? Ahora, el nuevo problema, número 8, dice que los tres coches están a 90 metros de acá. No como aquí está distribuido, uno a 30, otro a 60 y otro a 80. ¿Ya? Los tres acá en esta sección. En su dibujo tratan de hacerlo, ya su representación correspondiente y en función de eso hacer el cálculo correspondiente, cuánto vale R sub A y cuánto vale R sub B. Problema similar, ya, este número 8 a la resolución del número 7. Tomando en cuenta los nuevos datos, ya, de los tres móviles, los tres coches, sobre puente a 90 metros de uno de sus extremos. O sea, vamos a tomar la referencia el primer extremo, el extremo A, y el segundo extremo, el extremo B. Vamos a ver a continuación ejercicio número 9. Dice, determine la reacción del plano y la pared sobre la esfera. Este plano, vamos a suponer que es vertical. Y la pared aquí es inclinada. Tome muy en cuenta el dibujo que está en nuestro estudio. Si esta pesa 50 kilogramos fuerza, la esfera, ¿para qué pesa tanto? Vamos a asumir que es una esfera metálica. ¿Ya? El peso de la esfera, vamos a asumir que es metálica, 50 kilogramos fuerza. Y descansa en el plano. En este plano acá, vertical. La pared, esta pared es inclinada, siendo ambos lisos. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene fuerza de fricción. La pared forma un ángulo de 60 grados con la horizontal. Ahí lo tenemos. Este dato que me está dando de 60 me sirve para determinar justamente este ángulo que he puesto el nombre θ. ¿Cómo lo determino? Aquí X, aquí Y, hay 90. Entonces coloco 90 menos el dato 60. ¿Cuánto me queda? 30.
y si te fijas vale 30 grados respectivamente. Bueno, esa es una solución inicial en función de mi problema, donde hay un plano vertical, aquí hay una pared inclinada. Me pide la reacción de este plano y de esta pared. Entonces, R sub A está aquí y R sub B. Solución. Las dos reacciones son perpendiculares al plano vertical y a la pared inclinada. Ahí lo tenemos. R sub A y R sub B. Para facilitar el estudio, vamos a representar un sistema de eje. Este es el sistema de eje XY. ¿Ya? Donde acá mi 30 era este de aquí, ¿no? Justo lo que hemos calculado, cuando acabamos 30, ¿ya? Ese es R sub B. ¿Ya? R sub A está de este lado. Aquí lo tenemos en el eje X. Al componer en sus componentes rectangulares, voy a tener R de sub B en el eje Y y R sub B en el eje X. Aquí, la esfera pesa 50 kilogramos fuerza, lo colocamos en el sistema de eje X y así. Peso igual a 50 kilogramos fuerza. Bueno, en función de eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ejecutar aquí una sumatoria de fuerza en el eje Y igual a 0. ¿Qué vamos a tener? R de B en el eje Y menos el peso. ¿Ya? ¿Por qué menos? Porque apunta hacia el centro de la Tierra. Igualado a 0, cumpliendo con la primera condición de equilibrio. Si yo despejo R sub B en el eje Y, va a ser este que está restando, va a pasar al otro lado, sumar. ¿Cuánto vale el peso? El peso vale 50 kilogramos fuerza. Entonces defino cuánto vale mi R de B en el eje Y. ¿Ya? ¿Y qué es R de B en el eje Y? Si nos ponemos a analizar este que está acá, esta flechita roja vertical, es lo mismo que este cementado de acá. Si analizamos, sale un cateto opuesto. Si el cateto opuesto, ¿qué coloco? Seno, no hay que dudar. Sale un cateto opuesto, directo seno. Entonces, R sub B en el eje Y va a ser R sub B de 30 grados. 30, lo que hemos calculado. 90 menos 60 hasta 30. Ecuación. Y si puedo hacer para R sub B en el eje Y, también hago para R sub B en el eje X. Va a ser R sub B, en este caso, en el eje X lo tenemos este de acá, esta línea larga. Es el cateto adyacente. Si es adyacente, no hay que dudar. ¿Qué coloco? Coseno de 30 grados. ¿Ya? En definitivo tenemos R de B en el eje X igual a R de B por coseno de 30. Llamo ecuación número 2. A continuación, vamos a despejar R sub B de la primera ecuación. A despejar R sub B va a ser, si ustedes se despejan esto, va a ser R sub B en el eje Y dividido entre el seno de 30. Reemplazando aquí el dato como R de B en el eje Y igual a 50 kilogramos fuerza, colocamos los 50, dividido entre el seno de 30, haciendo el cálculo correspondiente, me da 100 kilogramos fuerza. R sub B es igual a 100 newton. ¿Cómo calculo R sub A? Si aquí hemos trabajado con sumatoria de F en el eje Y, que vamos a trabajar con sumatoria de fuerza en el eje X igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Primera condición de equilibrio. Entonces, ¿qué vamos a tener? R sub A menos R sub B en el eje Y. Fíjense acá. R sub A es positivo. Lo que tenemos acá. Menos R de B en el eje X. Apunta a la izquierda. Entonces, vamos a tener aquí menos. Eso es lo que tenemos acá. Igualado a 0, primera condición de equilibrio. Despejo R sub A igual a R sub B en el eje X. ¿Y qué era R de B en el eje X? Era R sub B por coseno de 30. Todos ya son datos, reemplazo, ¿no? 100 por coseno de 30, haciendo el cálculo me sale
86,6 kilogramos fuerza. En resumen, tengo R sub B, vale 100. Tengo R sub A, vale 86,6 kilogramos fuerza. Bueno, esa es la resolución del ejemplo 9. Parecía complicada porque aquí hay una figura media estrambólica, pero aplicando el sistema de eje es mucho más simple. El número 10 es similar al número 9. Dice, en base al ejercicio 9, calcula la reacción del plano y la pared sobre la esfera. Si en vez de 60 grados, el ángulo fuese 45, cambia el ángulo. ¿Qué hemos dicho en los ejemplos anteriores? A cambiar el ángulo, cambia la resolución del problema. Dice la pregunta, ¿hay variación con la respuesta del sí anterior? Por supuesto que va a haber. Hay que hacer todo el cálculo para saber cuánto ha variado. La manera de practicar, ¿ya? Muy similar al ejemplo 9. En vez de 60 aquí hay que colocar 45 y empezar a resolver el problema. Vamos con el ejercicio número 11. Si usted ve, aquí hay una figura de tal manera que tiene 3 círculos. El círculo grande y 2 círculos pequeños. Este R medio y este R cuarto. La pregunta, calcule el centro de masa CM. Si el radio del círculo es igual a R, fíjese, no hay número, es letra, igual a R. Me está refiriendo a al círculo grande. Y de lo otro, R medio, fíjese aquí dice R medio. Y R cuarto, fíjese el otro dice R cuarto. Respectivamente. Bueno, tomando aquí el inicio, X1 igual a X2 igual a X3 igual a R. ¿Qué pasa con Y1? Hasta aquí es R. Y2 hasta acá. ¿Cuánto vale? R más R medio. Si usted calcula R más R medio, siempre, toda la vida, va a dar 3 medios de R. Acá. Y3 es la mitad, ¿no? De todo esto. Entonces, R medio. Vamos a analizar la figura donde me clarifica justamente por qué vale cada uno así. X1 es igual a R, no hay ninguna duda, es esto de acá. Y S1 es esto de acá, igual a R. X2, ya dice que igual a X1, igual a R. Y S2, esa es la aclaración que voy a hacer. Es R, todo esto aquí es R, más R medio, esto más acá. Si usted hace el cálculo correspondiente de quebrado, va a dar 3 medios de R. Hágalo el cálculo, a manera de practicar. Y aquí X3, ya, igual a R, igual a X1, igual a X2, también X3. Y S3 está aquí, ¿no? Directamente R medio. Entonces, de la figura hemos sacado punto por punto, paso por paso, cuánto vale X1, y S1, X2, y S2, X3, y por último, y S3. El área del círculo, ¿ya? Finalmente en los libros de matemáticas, ¿no? En términos general, el área de un círculo es A igual a pi por R cuadrado. En nuestro caso particular, A sub 1 va a ser pi por R cuadrado. A sub 2 va a ser pi, entre paréntesis, R sobre 4 al cuadrado. Es esto de acá, ¿no? El chiquitito. Y A sub 3 es pi, entre paréntesis, R sobre 2. Todo esto que está en B elevado al cuadrado. O sea, todo esto que están aquí. ¿Ya? Ese es nuestro área. Hay 3 áreas, A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Esta es la fórmula general de área de un círculo. En función de todos los datos que se busca en los libros de consulta y en función de los valores dados de X1 hasta Y sub 3, ¿ya? No olvide aquí, solamente me da letra. En función de eso, vamos a resolver el problema con toda esta aclaración de datos literales. Cuando dice el centro de masa, yo tengo que calcular lo primero, X sub C y Y sub C. En otro ejemplo va a ser A sub 1 por X sub 1, en vez de la masa, va a entrar área. Pero fíjese,
área del color plomo tiene dos pequeños, ¿cómo le puedo decir? Círculos que está estorbando. Este es más grandecito y este es más pequeño. ¿Qué tengo que hacer cuando estorbo? Restar. Es menos a su 2 por x sub 2. Menos a su 3 por x sub 3. ¿Ya? Porque está estorbando determinado espacio que tiene justamente el círculo grande color plomo. Y esto que está blanquito está estorbando. ¿Ya? Acá acuérdense que era la masa, ¿no? Entonces en vez de la masa vamos a entrar el área, en este caso A sub 1, el de color plomo, menos, porque aquí está A sub 2 y aquí está A sub 3. ¿Ya? Por eso que es menos, porque está estorbando al círculo plomo. ¿Cuánto vale A sub 1? Pi por R cuadrado. ¿Cuánto vale X sub 1? R. Menos A sub 2 es pi entre pared R sobre 4, todo lo que está entre pared al cuadrado. X sub 2 vale R. Menos A sub 3 vale pi entre pared R sobre 2. Esto que está entre pared elevado al cuadrado. X sub 3 vale R. A sub 1 aquí en el denominador es pi por R al cuadrado. Menos aquí A sub 2 es pi entre pared R sobre 4 al cuadrado. Menos, aquí tenemos A sub 3 va a ser pi entre paréntesis R sobre 2, todo esto que tengo es al cuadrado. Bueno, si ustedes ven algo en común, tanto arriba, que es el numerador, como abajo, que es el denominador pi, podemos simplificar. Y a simplificar, y multiplico R cuadrado por R, R al cubo. Menos, lo mismo aquí, R cuadrado por R, R al cubo. 4 al cuadrado es 16, menos R al cuadrado por R, R al cubo. 2 al cuadrado, 4. ¿Qué me queda abajo? O sea, el denominador, R al cuadrado. Menos, aquí, R al cuadrado. Coloco R al cuadrado. 4 al cuadrado, 16. Menos, R al cuadrado, coloco aquí. 2 al cuadrado es 4. ¿Qué puedo factorizar? Si analizo, puedo sacar aquí factorizando y simplifico R al cuadrado, tanto arriba el numerador como aquí abajo el denominador. Para hacer eso me queda entre paréntesis R menos R sobre 16 menos R sobre 4. Y en el denominador aquí queda 1 menos 1 sobre 16 menos 1 sobre 4. Aquí, en el numerador puedo sacar esta sección el común denominador 16 y me queda 16R menos R menos 4R. Esto generalmente se ve en colegio, ¿no? Aquí, esta parte, en el denominador saco también el común 16. ¿Qué me queda aquí? 16 menos 1 menos 4. Si ustedes se dan cuenta, 16 con 16 se va y me queda, haciendo el cálculo, aquí en la parte del numerador queda 11R. Y aquí en el denominador, hacer el cálculo 16 menos 1 menos 4 queda 11. Si usted revisa 11 con 11 se va y me queda R. Entonces mi X sub C igual a R. ¿Ya? Una resolución literal. Si R vale 18, entonces lo reemplazo. Esto ya tiene la parte numérica. Si R vale 10 centímetros, entonces reemplazo. Entonces X sub C vale 10. Pero como no me habla nada de números, sino de letras correspondientes, entonces mi X sub C igual a R. Vamos con Y sub C. Similar a X sub C, pero de todas maneras voy a explicar punto por punto para que no hay duda y con respecto a Y sub C. Aquí, A sub 1 por Y sub 1, similar a X sub C. En vez de sumar, tengo que restar porque hay estorbo aquí. Estos dos en el eje Y están molestando. Entonces, menos A sub 2 por Y sub 2, menos A sub 3 por Y sub 3. Eso está en el numerador. En el denominador está A sub 1 menos A sub 2 menos A sub 3. Si usted analiza en esta sección de aquí que estoy marcando con el mouse, similar a X sub C en el denominador. Bueno, A sub 1 es pi por R al cuadrado. Y sub 1 es R, coloco como tal. Menos A sub 2 es pi entre paréntesis R sobre 4, esto que está elevado al cuadrado. ¿Ya? Y sub 2, sabemos que era 3 medios de R.
colocamos 3 medio R. Menos a su 3 vale pi, ya, entre paréntesis R sobre 2 elevado al cuadrado, por R al cuadrado. Ese, y eso 3 vale R al cuadrado. Lo que está en el denominador, a su 1 es pi por R al cuadrado, menos, aquí a su 2 es pi entre paréntesis R sobre 4 al cuadrado. Menos, aquí, menos, a su 3 va a ser pi, entre paréntesis R sobre 2 elevado al cuadrado. Bueno, si usted ve, tanto en la parte de arriba, el numerador, como en la parte de abajo, el denominador está pi. Podemos simplificarlo. Y a simplificar, ya, multiplico R cuadrado por R, queda R al cubo. Menos, ya, fíjese aquí, 3 sobre 2, ya. El 3 coloco como tal. Aquí tengo 2, pero 4 al cuadrado es 16. 16 por 2 es lo que tenemos aquí, 32, ya. R al cuadrado por R se hace R al cubo. Menos R al cuadrado por R, R al cubo. 2 al cuadrado de 4 por 2, matemáticamente se hace 8. Acá, en el denominador, me queda R al cuadrado. Copio como tal, lo que me ha quedado menos, ¿ya? R al cuadrado, copio acá, ¿ya? 4 al cuadrado es 16. Menos, ¿ya? R, aquí sería R cuadrado, 2 al cuadrado se hace 4. Bueno, yo, si analizo el problema, puedo factorizar R al cuadrado y hacer la simplificación, se va R al cuadrado. ¿Qué me queda? R menos 3 sobre 32R menos R sobre 8. En el denominador me queda 1 menos 1 sobre 16 menos 1 sobre 4. Vamos a trabajar en el numerador, vamos a sacar el común. Entonces, en este caso, 32. ¿Qué me queda aquí? 32R menos 3R menos 4R. Vamos a trabajar en el denominador, aquí abajo. Ya 16 sería el común, ¿no? Entonces queda aquí 16 menos 1 menos 4. Esta parte debe conocer cada uno de ustedes muy bien. Generalmente se ve en el último curso de primaria o el primer curso de secundaria. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué me queda? ¿Ya? 32 con 16 a la misma expresión va a quedar 2 y 1. Hago el cálculo aquí, 32 menos 3 menos 4, me queda 25R. Acá, 16 menos 1 menos 4, me queda 11. Extremo con extremo y medio con medio. 25R por 1 es 25R. 2 por 11 es 22. Por lo tanto, y eso sé cuánto vale, 25 sobre 22R. Entonces, mi centro de masa, como ya conozco X sub C, conozco también Y sub C, mi centro de masa, lo pongo entre paréntesis, acá, sería R, ¿ya? El otro, 25 sobre 22R. Bueno, esa es la resolución del problema que me pide, calcula el centro de masa. No hay número. ¿Por qué? Porque me está dando un radio literal, R. Dice que los otros radios son R medio y R cuarto. Ahí tenemos R medio y aquí tenemos R cuarto. Bueno, esa es la resolución del problema. En el ejemplo 12, para que practiquen, similar al número 11, hay que hacerlo paso por paso. Dice, en base al ejercicio 11, ahora me dice, calcule el centro de masa CM de la figura, esta figura. Si los otros dos radios fuesen R medio, o sea, aquí vamos a tener R medio, aquí también R medio. Tiene que cambiar, ¿no? De tamaño, ¿ya? Ya no es R cuarto, ¿ya? ¿Cuánto vale ese centro de masa? Por supuesto, va a ser diferente al 11, ¿no? Hay pequeña, pero diferencia entre el ejercicio 12 con el ejercicio número 11, para que practique. A continuación, bueno, hasta aquí vamos a ver nuestro avance sobre los ejercicios de la unidad 3. A continuación, la duda que tiene, la consulta que tiene, la pregunta, la inquietud que tiene, ya voy a hacer la consulta respectiva. Adelante con la duda que tiene sobre lo que hemos visto hoy
en los ejercicios de la unidad 3 de estática. La duda que tiene, adelante, o algo vinculado con la materia de física, también se puede hacer la consulta respectiva. No olvidemos que en la clase anterior hemos visto todo el fundamento teórico de la unidad 3 sobre esta. ¿Alguna duda, alguna aclaración? Buenas tardes, ingeniero. ¿Sí? Disculpe, quería preguntar si él sabía algo sobre, no sé, nuestro laboratorio de física. W. Con respecto a Z3, ya voy a hacer la consulta, pero los responsables, los encargados, estaban en reunión. No me ha podido dar la información. Pero si alguno de ustedes pasa por el módulo 36 y pregunta ya al ingeniero Calderón, ya, el ingeniero le puede dar la información correspondiente. Ese ratito, cuando yo fui, estaba él como responsable estaba en una reunión, ¿ya? Me dijo que me iba a pasar la información posteriormente, ¿ya? Por eso que no tengo el dato de Z3, ¿ya? De SW es Abel Mamani del laboratorio y Yamil Andrea Aguilar de Pizarra, ¿ya? De todas maneras, todo el material que estamos trabajando en laboratorio, en la parte práctica, en la parte de nuestro estudio teórico. Eso se va a mostrar ya de aquí a 2 semanas, junto con el examen del primer parcial, el material que tiene que hacer como tarea. La tarea o el trabajo práctico va a trabajar en equipo, o sea, los grupos que han formado, ya, los equipos que han formado, ya, ese equipo que ustedes mismos han ha hecho anotar, ya, con ese equipo van a trabajar. No se olvide, no añade un segundo equipo. Si añade el segundo equipo, la plataforma, no mi persona como profesor, la plataforma lo bloquea cuando usted presenta su tarea en equipo. A la persona que se anotó 2 veces, le bloquea la plataforma. Evitemos esos problemitas, ¿ya? Porque es un papeleo, es un trámite largo para rehabilitarlo en el grupo, ¿ya? Evitemos esos problemitas, por favor, ¿ya? Anótese solamente una vez, ¿ya? Ese material, ¿ya? De aquí a 2 semanas, ¿ya? Vamos a estar trabajando con ese material. Tomen muy en cuenta. ¿Alguna otra consulta? ¿Alguna otra pregunta? Lo que yo he podido averiguar hoy en la mañana, ¿ya? Esa información le estoy pasando especialmente para el grupo SWZ3. Los responsables estaban en una reunión, entonces se comprometieron, posteriormente me iba a pasar la información correspondiente de los auxiliares correspondientes. ¿Alguna duda, alguna aclaración, alguna pregunta, algo con respecto al tema o con respecto a lo que hemos avanzado? Una consultita más, ingeniero. Disculpe, no sabría si podría subir modelos de examen de parcial para que podamos ir resolviendo y practicando para el parcial que igual ya está cerca. Sí, ese material va a estar como autoevaluación la próxima semana, no esta semana. O sea, la semana del examen, ¿ya? La semana del examen, ¿ya? Va a estar, usted va a resolver la autoevaluación. Tome muy en cuenta eso, ¿ya? La prueba se va a tomar a inicios de noviembre. Entonces, esa misma semana, desde el lunes, usted puede realizar su autoevaluación, ¿ya? ¿Qué quiere decir autoevaluación? Que usted autoevalúa su conocimiento. ¿Cuánto sabe? ¿Qué tanto sabe?
cómo está yendo en la materia, ¿ya? La autoevaluación no tiene puntaje de nota, solamente saber qué tanto conozco, qué tanto sé, cómo me estoy yendo. Si no estoy yendo muy bien, a prepararse mejor. Ok, ¿Alguna? muchas gracias. ¿Ya? Hay una sección que se llama autoevaluación. Y esa autoevaluación va a estar en las primeras semanas de noviembre. Ya no esta semana que viene. ¿Ya? Por eso le estoy avisando con anticipación. ¿Ya? La tarea va a estar disponible ya al inicio de noviembre. ¿Ya? Y no tengo, ahorita a veces tengo el dato exacto. Creo que, si no me falla la memoria, el 3 de noviembre es el examen. ¿Ya? Entonces ahí van a ver en esa semana autoevaluación, trabajo práctico o tarea, como lo llama la plataforma, y el examen correspondiente. ¿Ya? Tomen muy en cuenta todo el material que está disponible, ¿ya? En la plataforma, ¿ya? El avance académico, teórico, el avance académico de ejercicio, ¿ya? Más los videos tutoriales, ¿ya? Eso no significa que es lo único materiales. Usted puede entrar a internet, ver mucho más materiales, puede ver mucho más videos en YouTube con respecto a los temarios que estamos viendo, ¿ya? Aparte de eso, terminamos hoy la clase, vamos a hacer un resumen de lo que hemos avanzado como videoconferencia grabada, ¿ya? Por supuesto, si estoy ahorita ya transmitiendo una hora, más de una hora y seis o 7 minutos, ¿ya? Voy a hacer un resumen lo más sobresaliente, ¿ya? Del material, que puede ser unos 45 minutos, lo subo, para que lo pueden ver ustedes, ¿ya? Aparte del material disponible que está en la plataforma, está el resumen de la videoconferencia respectivamente, ¿ya? Aparte de eso, puede ver los videos tutoriales y cualquier otra información que ustedes se precisan, necesitan, puede entrar a internet y puede ampliar su conocimiento. El material que le estoy poniendo en la plataforma, lo mínimo necesario para que ustedes se preparen para la prueba correspondiente. El material que tiene bastante amplio, ¿ya? Es cuestión de que lo estudien, lo revisa y está en condición de dar una buena prueba. Aparte, el inicio de noviembre vamos a ver la autoevaluación, la primera autoevaluación vinculada con el qué hacer de la unidad 1, la unidad 2 y la unidad 3, ¿ya? La próxima clase vamos a continuar con el estudio de una buena parte teórica de la unidad 4 sobre cinemática. ¿Alguna otra consulta con respecto al tema? ¿Hay algunos minutos más todavía? Buenas tardes, ingeniero. ¿Sabes sobre la fecha de los exámenes? ¿O todavía no ha dado aún? La fecha del examen ya está, pues. Usted no ha entrado al cronograma de actividades, ¿no? Entra en la página de inicio, dice cronograma. Usted lo mira y está la fecha, ¿ya? Yo le he dicho, son fechas tentativas, pero en lo posible vamos a procurar mantenerlo, salvo el caso que ahí necesitamos modificar por el semestre. Pero hasta ahorita estamos marchando todo normal, ¿ya? Como todo es virtual, entonces estamos marchando todo normal, ¿ya? Entonces, si alguien encontró la fecha, yo ahorita no lo tengo en la mano, pero si alguien tiene la fecha, me lo puede pasar el dato. Es el 3 de noviembre. Es el 3, ¿no? Sí. Sí, es el 3 de noviembre. No es este próximo miércoles, de aquí a 2 semanas. Por eso le dije, la prueba va a ser de aquí a 2 semanas. Y aprovechando esa semana, inicio de noviembre, empieza
desde el lunes hasta el viernes la autoevaluación. El práctico puede, desde que se visualiza el práctico, desde el lunes hasta el viernes, le voy a indicar para entonces la hora, hasta qué hora se puede, todo, ¿ya? La plataforma es muy celosa. Una vez que está la programación de día y hora, no permite pasar un minuto. Pasa un minuto, cierra inmediatamente todo. Ya tome muy en cuenta la plataforma. Si la plataforma indica que cierra un viernes 5 de noviembre, a hora 23:59, cierra la presentación del trabajo práctico o tarea correspondiente, y usted quiere presentar hora 24, ya no se puede. La plataforma lo cierra automáticamente. Esta es la plataforma Moodle de la Universidad Autónoma Gabriel Renero Moreno. Muy buena la plataforma, ¿ya? Tomen muy en cuenta, le estoy avisando con anticipación. Hay en la página de inicio un video tutorial cómo subir mi tarea, ¿ya? Estamos trabajando con equipo, en física, con equipo, de tal manera que la persona que no domina bien el manejo, ¿ya? De cómo subir mi tarea, ¿ya? Hacer la tarea virtual, ¿ya? En equipo se trabaja y lo puede subir la persona que domina el manejo de justamente de todas estas redes sociales. El que domina el manejo de WhatsApp, de Facebook, etcétera, etcétera, seguro que no tiene ningún problema para subir la tarea a la plataforma. Está el video tutorial, está en la página de inicio. Ustedes hacen un clip, entra y ya, no son 9 o 10 minutos, está el autor del video, explica punto por punto, paso por paso, cómo tengo que subir mi tarea sin cometer ningún error. Lo miran completo, si tiene duda, lo vuelven a analizar, la segunda ya prácticamente no tiene ninguna duda. Ya el autor de ese video tutorial, ya explica punto por punto, paso por paso, como video tutorial, cómo subir mi tarea, también colgada en la página de inicio de la plataforma de la materia correspondiente. Tomen muy en cuenta, ¿ya? Y seguro que no van a tener ninguna dificultad. Adelanto algo, aunque por escrito lo voy a dejar bien anotado, ¿ya? La persona que maneja mejor, solamente una persona sube la tarea a la plataforma. No necesita que suban todito. Lo que sí necesita es que trabaje entre todos. Todas las indicaciones posterior se le va a dar, se le va a aclarar cómo tiene que hacer, ¿ya? Inclusive a lo que no trabaja, ¿ya? Se le va a dar todas las recomendaciones, ¿ya? Tenga por seguro de que vamos a trabajar de la mejor manera, de la mejor forma posible. Reitero, el examen no es el próximo miércoles, de este miércoles al otro, o sea, de aquí a 2 semanas, 14 días. Tome muy en cuenta. La autoevaluación lo puede realizar de lunes a viernes, ¿ya? ¿Cómo lo llaman esto? La tarea, como trabajo práctico, sube la persona que maneja mejor la parte virtual, lo sube desde el día inicio de la semana hasta el otro viernes, 5 creo que cae, ¿ya? La plataforma no toma en cuenta los feriados. El 2 de noviembre cae el feriado, pero si el equipo quiere trabajar, ya lo tiene todo el trabajo listo, lo sube, no hay ningún problema, ¿ya? La plataforma Moodle de la universidad no conoce feriado, así que ustedes lo terminan, ¿ya? La hora que vea conveniente, lo sube como debe ser, ¿ya? Y procure que no, el último minuto quiere subir porque se satura, todo el mundo quiere subir y lo que tiene poca cantidad de mega, ya no van a poder subir. Entonces procure, ya, si se puede jueves en la noche, ya, jueves bien tarde, no importa, porque la plataforma no conoce que pasó la hora de oficina y ya no se puede. Se puede, hasta amanecer se puede
trabajar con la plataforma. O si no, el viernes a primera hora, usted lo sube, ¿ya? Para evitar que se sature. Porque usted tiene poca mega, no le permite subir, ¿ya? Porque hay mucha saturación, ¿ya? Hay mucha competencia, todo el mundo quiere subir, ¿ya? Entonces, evitemos esos pequeños problemitas. Mi recomendación de entrar. Reitero, la tarea, ¿ya? Tiene toda la semana, lunes a viernes. Lo mismo la autoevaluación. El examen del primer parcial es el miércoles 3, ¿ya? Tomen muy en cuenta. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay consulta, jóvenes, quedamos así. Nos vamos a chequear la próxima semana con el estudio de cinemática. Hasta entonces, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.